Los minutos de descanso transcurrían con tranquilidad. Algunos charlaban, compartiendo teorías de lo que verían a continuación. Otros jugaban póker o simplemente descansaban en una silla mientras tomaban alguna bebida. Entre aquellos estaba Adam, quien estaba sentado en una silla algo apartado del resto mientras comía unas alitas de pollo que había encontrado. Aunque parecía estar presente, la realidad es que su mente estaba algo perdida en las últimas cosas que había visto, las frases de villanos que tenían razón, el odio que aún tenía acumulado ante la humanidad debido al video del motor de Ángel. Él siempre había sido el verdugo, aquel que el infierno le tenía miedo, pero, desde que murió por segunda vez y revivió gracias al tipo con sombrero de copa, algo dentro de él, algo que pensaba que estaba muerto, dio una pequeña señal de vida, y eso se lo confirmó cada vez que recordaba las frases de los villanos, aunque para él tenían razón, algo no encajaba. Su odio, su fachada arrogante y su odio a la humanidad, su descendencia. Pareció vacilar, aunque después de ver el motor de Ángel, y la humanidad torturando a Uriel, su odio a la humanidad ardió. Pensó que nunca más iba a tener esos cuestionamientos, por eso se volvió un verdugo, para no tener que pelear contra sus propios sentimientos por la humanidad. Cada vez que los miraba desde el firmamento, sentía asco, era un recordatorio del pecado original y la traición de la serpiente y Lilith. No era el hombre perfecto en aquellos tiempos ni ahora era perfecto. La primera vez que dirigió el exterminio, fue placentero matar con su ejército a los pecadores, su ser se llenó de satisfacción, el odio que había acumulado, el resentimiento transformado en una sed de venganza y diversión, que bailaban en una danza macabra mientras él eliminaba a cada demonio, era su venganza indirecta a Lilith y a la serpiente. Los años iniciales lo hacía con placer y lo disfrutaba, se ponía ansioso apenas terminaba un exterminio, él buscaba mejores maneras de eliminar más demonios, se volvió una adicción, pero como toda adicción, lentamente se volvió resistente al placer que le generaba, necesitando más y más para saciar su apetito de matar. Su motivación fue bajando, aunque no dejaba de torturar con fervor, hasta tal punto que ya la idea del exterminio era más una obligación que diversión. Obviamente no podía mostrar tal actitud ante sus exterminadoras, así que intentó mantener la fachada de satisfacción por siglos y lo logró. Al menos eso fue antes del exterminio en el cual él murió otra vez. La idea de que la princesa del infierno se enfrentará contra su ejército, le hizo sentir emoción después de tanto tiempo. Era irónico que en el mismo exterminio que el infierno se defendía él haya muerto. Mientras los distintos pensamientos recorrían la cabeza del primer hombre, su mirada estaba fija en una ventana de la sala de descanso que daba vista a un espacio lleno de colores que no parecían tener orden ni sentido alguno. Sin embargo, eso en vez de hacerlo difícil de ver, hacía que fuera un espectáculo donde esperabas lo inesperado. Su concentración era tal que no se dio cuenta que Lute, su mano derecha, se había acercado, con su expresión neutra como siempre, se acercó para llevar a su jefe a la sala de cine, chasqueó los dedos cerca de uno de los oídos del primer hombre, el cual abrió los ojos como si fuera estado dormido todo ese tiempo, volteó a ver a Lute algo confundido. ¿Eh? Ah, ¿eres tú, Lute? ¿Qué pasa?, preguntó distraídamente Adam. Jefe, el tipo de magma nos llamó para volver a ir a la sala de cine, respondió finalmente con su voz tranquila y neutra como de costumbre. Ah, está bien, vayamos, quiero ver qué estupidez nos tienen preparada, respondió luego de dar un suspiro aburrido, se levantó de la silla y sacudió su ropa, dejando caer migajas. Dio su sonrisa arrogante de siempre, para luego comenzar a caminar a la sala de cine. Lute observó por unos segundos al primer hombre, su sonrisa arrogante parecía la habitual aunque, su experiencia de siglos trabajando para él decían que algo no estaba bien, lo observó por unos segundos para luego fijar su mirada en el pasillo tenuemente iluminado. Dejaron atrás la sala de descanso, las migajas que había dejado Adam estaban allí, hasta que una pequeña hormiga se acercó curiosa, en un momento un pequeño agujero se abrió debajo de las migajas y la pequeña hormiga, tragándolas. Después de eso se cerró dejando un piso limpio. Pocos segundos después, se volvió a abrir escupiendo la hormiga intacta, se volvió a cerrar dejando la habitación en un silencio tranquilo mientras la pequeña hormiga seguía en su misión de exploración como si no fuera pasado nada. En la sala de cine, Lute y Adam ya estaban sentados con los demás esperando a que Jack, el cual era el único guardián que estaba allí, preparara la pantalla para el vídeo del día. ¿Vas a mostrar un universo o solo nos quedaremos sentados aquí?, reclamó Vox con tono molesto, teniendo una cámara entre sus manos listo para grabar el universo de ese día. Cálmate, cabeza de rectángulo, ya vamos a comenzar, contestó con humor Jack, mientras pensaba qué universo mostrar.
Después de unos segundos abrió los ojos con un pequeño brillo de emoción, tomó la tablet y buscó el vídeo. Cuando lo encontró dio una sonrisa y habló otra vez con voz emocionada. Miren la pantalla, anunció y todos siguieron su mirada hacia la pantalla la cual se estaba encendiendo. Cuentan las leyendas que para ser el hombre más fuerte y mejor, debes vencer al puño que se volvió contra Dios, el puño de Dios. Los ojos de varios personajes se entrecerraron con curiosidad al escuchar las primeras palabras del rap, un sentimiento de curiosidad y algo parecido a los nervios recorrió sus cuerpos. Dios observó con una sonrisa curiosa mientras se mostraba el ser del rap, un ser que parecía humanoide pero parecía tener estrellas y galaxias en el interior de su cuerpo. Lentamente reconoció la energía que emanaba del ser, una energía cálida, imponente, dio una sonrisa de impresión, mientras miraba con más curiosidad el vídeo. Energía divina, susurró para sí mismo el rey de los cielos, mientras estaba asombrado por la energía, era difícil de identificar, parecía que había sido alterada, pero era energía de un dios, era como su energía. Lo había sentido con subversión SCP pero esa era pura, esta era diferente. Mientras tanto el rey del infierno estaba tranquilo en su asiento cerca de su hija. Entrecerró los ojos con intriga al ver las estrellas y las mini galaxias dentro del ser humanoide. Antes de poder comentar algo, abrió sus ojos asombrado. Un escalofrío recorrió su espalda. Por algún motivo la energía que emanaba el ser le recordaba a la divinidad. Con cautela, miró de reojo al rey de los cielos, sintiéndose algo nervioso. ¿Es posible que sea subversión de otro universo? Se preguntó internamente Lucifer, intentando encontrar una explicación a la energía que le causaba escalofríos. Tragó un poco de saliva, nervioso, antes de volver a mirar la pantalla. ¿Será que papá conoce a ese ser? Indagó Charlie para sí misma, luego de notar la mirada cautelosa de su padre al rey del cielo, sintiendo una punzada de curiosidad por las acciones de su padre. Con una expresión preocupada, miró al ser humanoide del vídeo. ¿Quién carajos es ese sujeto? Satán estaba tenso observando atentamente la figura humanoide, que personalmente parecía un fragmento del universo mismo. Sus palabras rompieron el leve silencio que reinaba en la sala. ¿Cómo que tienen que derrotar al puño que se volvió contra Dios? Cuestionó Lute, volteando rápidamente para mirar la pantalla. Emily se movió nerviosa en su asiento, sintiéndose intimidada por la apariencia de Garou. Será lo notó e intentó calmarla colocándole una mano en su hombro. Satán resopló molesto. Vox grabó cada momento del inicio del vídeo. Mientras que Velvet estaba fascinada por la apariencia del ser, era una gran idea para un estilo de ropa. La sala comenzó a llenarse de susurros y teorías, sobre a qué podría referirse el rap. Cada uno aportando una idea u opinión, siendo un momento de debate. ¿Eh? No recuerdo a ningún ángel con el título de Puño de Dios. ¿En serio no existe ningún ángel con ese título? No, no lo hay, nadie en toda la eternidad ha tenido ese título, confirmó Adam con tono serio, un tono poco común en el primer hombre. ¿Quién es ese calvo? Asmodeus estaba intrigado al ver a un humano enfrente del ser humanoide. Parecía un humano normal, pero su mirada calmada al estar enfrente de ese ser, le decían que él ocultaba algo. Les presento a Garou el terror cósmico, un humano que obtuvo el poder de un dios. Y la persona con la capa roja es Saitama, el héroe más fuerte de ese mundo, explicó serenamente Jack, como si fuera algo cotidiano ver al héroe más poderoso de un mundo pelear contra un humano con el poder de un dios. Por un momento la sala quedó reinado por un silencio fúnebre. La mayoría al escuchar la explicación pasó de un estado de curiosidad e intriga por Garou a tener una mezcla de perplejidad, confusión y miedo. Pensar que un humano tenga el poder de un dios, era simplemente aterrador. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Por qué quiso ese poder? ¿Cuáles son sus planes con tal poder? Esas preguntas susurradas se escuchaban por toda la sala. Eso es interesante, explica por qué su energía divina es diferente. En el tono de Dios se notaba su asombro. Los personajes se quedaron aún más perplejos al escuchar las palabras del Rey del Cielo. Si el ser más poderoso de su universo estaba sorprendido, ellos deberían estar aterrados. ¿En serio él consiguió el poder de un dios? Mammon se movió en su silla incómodo, mirando la pantalla con escepticismo. Ese mismo escepticismo era compartido por varios en la sala, aunque no era una locura y ya habían observado cosas imposibles. Un humano con el poder de un dios era difícil de creer.
Entonces, ¿ellos dos son enemigos o qué? Moxie estaba dudoso, luego de observar las posturas de peleas de ambos seres. Dentro de él le excitaba ver esa pelea, aunque sus nervios eran igual de grandes como su excitación. Se podría decir que sí, Garou tiene un pensamiento bastante fuerte en contra de los héroes, incluyendo a Saitama. No encaja totalmente en la moral de un villano, pero eso se los explicó más adelante, remarcó Jack, luego de pensar en su respuesta. El video una vez más comenzó a reproducirse sin dejar hablar a ninguno en la sala. Ya puedo partir todas las tejas, viejo. Mis golpes son perfectos. Y ahora me encuentro con esto, es un héroe este calvito. Mi maldad no discrimina, yo mismo te haría añicos. ¿Por qué? Para ser el mal absoluto he de ganar. Y así este sucio mundo podré dominar. Desde pequeño ningún héroe nos salvó. Por eso no quiero parar hasta que sufra mi dolor. Pero yo me he visto pocas veces superado. Y ahora de esta situación ¡cállate! Para ganar dejé todo de lado y pierdo ante un poder mayor. Yo quiero morir mucho más si pierdo así. Prefiero que sea mi fin. Pero gracias a Dios me volví a levantar. Cada palabra dicha por Garou dejaba a los personajes con sus instintos de miedo activos y con más motivación para saber de él. Era impresionante ver su forma moverse y desarrollarse en un combate contra Saitama, pero el resultado los dejó atónitos. Ver cómo perdía ante Saitama y cómo este mantenía su actitud tranquila, era aterrador. Por el amor a Lucifer, lo humilló, el héroe, Saitama le dio una paliza, teniendo Garou el poder de un dios, balbuceó con voz trémula Octavia, su cuerpo estaba tenso. Su mente tenía un torbellino de terror, incredulidad y admiración que fácilmente era lo que sentían los demás. Es aterrador, en el buen sentido, creo, tartamudeó Carmilia, intentando mantener la compostura, su mente corría con posibilidades, intentando entender cómo Saitama logró ganar sin siquiera perder su mirada tranquila. Vaya, ese héroe es fascinante, exclamó Alastor con su voz radial de siempre, su sonrisa colmilluda característica sin desaparecer. ¿Eh? ¿Cómo que gracias a Dios pudo resurgir? Leviatán estaba en shock por la afirmación, intentando entender lo que decía el rap. Parece que la pelea que vimos fue antes que obtuviera el poder de un dios, explicó Lute con tono analítico, ya entendiendo la situación. Al igual que los demás estaba con los nervios a flor de piel, aunque lo ocultaba bastante bien. El rap continuó mientras los personajes estaban tensos, sin siquiera poder pronunciar bien las palabras. Entonces ese es el dios de ese mundo, susurró Stolas con impresión, viendo la silueta que le extendía la mano a Garou. El miedo poco a poco era notable en su cuerpo. ¿A qué se referirá con ser el mal absoluto? Se preguntó internamente Alastor curioso por las palabras de Garou. ¿Qué demonios hace allí un niño? Cuestionó con asombro Baggie, sintiendo algo de preocupación por el niño que se acercaba a Garou. Por Lucifer, si la anterior pelea fue tan brutal, esta va a ser implacable, habló Velvet, con voz apenas por encima de un susurro, mientras arañaba los reposabrazos de su silla. Una pregunta, cuando Garou estaba sin el poder divino, ¿consiguió su fuerza a través del entrenamiento o de alguna magia? Planteó la pregunta Sid Pentius con cautela, sus ojos brillaban con maravilla ante la inevitable pelea. Su instinto científico superaba con creces sus miedos. Más o menos una parte lo consiguió con entrenamiento y otra parte gracias a sus transformaciones y habilidades. Poco a poco fue escalando derrotando héroes con el objetivo de ser el monstruo que nadie pudiera derrotar. Gracias a eso y otros factores consiguió mucha fuerza antes de tener el poder del dios de ese mundo, respondió con tono tranquilo Jack, mientras jugaba con una pequeña esfera de magma. Todos quedaron impresionados ante la respuesta de Jack, habían visto humanos queriendo hacer eso en anteriores ocasiones. Aunque era impresionante se había vuelto monótono, pero con Garou la cosa era diferente. Interesante, otro humano que... Cestial quedó con las palabras en la boca, ya que alguien había tocado la puerta de la sala del cine. Con sorpresa y algo de miedo los personajes voltearon a ver la puerta, esperando que sea quien sea que estuviera tocando fuera amigable. La puerta lentamente se abrió con un crujido, y de allí salió un hombre que parecía tener una armadura desgastada, una máscara extraña y una capa con capucha. La mayoría lo vio por unos segundos y dieron un suspiro al reconocerlo. Ah, señor Misterio. Nos dio una gran sorpresa. Comentó con humor Carmilia, mientras observaba al recién llegado. No esperaba que vinieras. Pero qué más da, ven y siéntate, suspiró Jack con diversión, estrechando la mano de Misterio, para luego sentarse.
Ni siquiera yo sabía que iba a venir, estaba haciendo un trabajo hasta que recibí un aviso para que te ayudara, explicó Misterio, luego de sentarse. ¿Entonces qué universo le colocaste? Preguntó luego de observar la pantalla intentando reconocer el universo. Ah, les coloqué el universo de One Punch Man. Más específico, les coloqué el video de Garou Terror Cósmico, respondió Jack con tranquilidad, luego de tomar la tablet y revisar algunas cosas. Curioso, no nos había dicho el nombre del universo, señaló Angel Dust con diversión, sin quitar la mirada de la pantalla. Bueno, seguramente se le olvidó, intervino Leviatán con tono neutro. Bien, explicaré rápido el origen de Garou, así que presten atención, anunció Jack esperando que los personajes prestaran atención y haciendo aparecer una foto en la pantalla de Garou de niño. Ah, Garou es muy tierno en su niñez, comentó Charlie mientras sus ojos brillaban de ternura. Ya que miraba a Garou como un pequeño osito abrazable, por un momento olvidó los nervios y su poder. Parece un peluche, muy tierno, admitió Emily con voz dulce, mientras observaba la pantalla, sus ojos brillaban tenuemente ante la pequeña figura de Garou. Un día en su escuela él vio a unos chicos jugando héroes y villanos. El problema es que el chico que hacía de héroe, llamado Tachan, pateaba al chico que hacía de villano. Garou al ver eso intervino, diciéndole a Tachan que no estaba bien golpear a sus amigos, comenzó a explicar Misterio, mientras detallaba la historia de Garou, eso terminó en que proclamaran a Garou como el nuevo villano y por eso comenzó a ser pateado por Tachan mientras sus amigos lo sujetaban, y le decían que así era el juego. Misterio se reclinó en su silla mientras se tomaba la barbilla, notando las expresiones de asombro de los personajes. Más tarde, Garou lo quiso enfrentar pero gracias a que Tachan estaba con sus amigos, terminó en lo mismo. Fue acusado con la profesora la cual le dijo que tenía que entender el juego. Adam escuchó la historia de Garou, molesto. Sentía un torbellino de emociones pero sacudió su cabeza para luego intervenir. Vaya, con esas palabras parece que hay un complot. Una más para el infierno. Ojalá estuviera en nuestro universo, susurró Lute con enfado en su voz y una mirada que hacía sentir nervios al cualquiera. Su mano estaba firme en el mango de su espada, como si quisiera cortarle el cuello a la mujer. Ella abrió un poco sus ojos al escuchar sus propias palabras y contemplar sus acciones, no obstante no se contradijo, solo se quedó sentada observando la pantalla. Pobre, quiso ayudar y terminó golpeado y con un regaño. Charlie sentía tristeza y empatía por Garou. Sus instintos demoníaco igualmente se activaron, sintiendo una leve ola de ira en su cuerpo, respiró lento intentando que su ira no fuera notable. Bueno, eso explica un poco sus motivaciones, sufrió una injusticia. No creo que sea toda su motivación, comentó una de las hijas de Carmilia, las cuales habían permanecido calladas durante buena parte del tiempo. Aunque no escapaban de la atmósfera peligrosa que transmitía Garou. En eso estás en lo correcto, Jack habló con tono sereno, gracias a esa experiencia poco a poco comenzó a ver a los héroes como los verdaderos villanos, ya que los monstruos eran los que siempre se esforzaban por ganar y perdían, siendo humillados y odiados por la población. Mientras que los héroes eran aclamados, Jack se relajó en su silla mientras tenía entre sus manos la tablet, con eso en mente, él se hizo la promesa de que iba a ser el monstruo que iba a derrotar a los héroes, el que no iba a fallar, terminó de explicar Misterio. Increíble, un objetivo bastante loco, aunque respetable, comentó Estella con voz serena, será impresionante ver la pelea de Saitama contra Garou. El mal absoluto contra el héroe más fuerte, agregó Stolas con una mezcla de emoción y nervios. Vaya, esto me hará ganar muy buen dinero, susurró Vox grabando la pantalla con su pequeña cámara, ya pensando el precio que le iba a colocar. El mal acaba ya de comenzar. El mal acaba ya de comenzar. Será mejor que huyáis de él. El miedo cósmico va a renacer. La parte de mí se ha ido y no piensa volver. El mismo Dios ha sido quien me dio el poder para ganar. Claro, el heraldo despertado. Bárbaro, el monstruo ya no es humano. Claro. El estribillo tomó a todos por sorpresa, Emily saltó un poco de su silla, Charlie abrazó a Baguji asombrada, quien respondió con afecto al abrazo. Lute gruñó algo asombrada y dio una pequeña sonrisa, ya que le había gustado el estribillo. Octavia dio una sonrisa encantada por la banda sonora, quitando uno de sus auriculares para escuchar su bien el estribillo. Cherry Bomb casi activa una de sus bombas por el susto, siendo detenida a tiempo por Angel Dust. Loona movió su cola mientras disfrutaba de lo frenético del estribillo. A Beelzebub casi se le cae un tazón de helado, sujetado por Mammon sin siquiera voltear.
Alastor entrecerró sus ojos aunque le generaba interés el vídeo, fuera preferido que fuera una música más clásica. Increíble, qué buen estribillo, habló Blicho mientras sacudió su cabeza al ritmo de la música. Refleja el motivo que tiene Garou, remarcó Baugie con una sonrisa aún siendo abrazada por Charlie. Nada mal, frenético y lleno de motivación. El terror cósmico va a renacer, repitió lentamente Octavia, probando las palabras en su boca. Queda bien como nombre, paso del monstruo humano al terror cósmico, declaró Adam con algo de respeto y pensando si pudiera conseguir un apodo igual de imponente. Oye, Vox, ¿me vas a prestar esas grabaciones para hacer algunos diseños? La mente de Velvet corría con posibilidades de ropa y la cantidad de ventas posibles. Oigan, ¿cuáles son las habilidades de Garou? Hizo la pregunta Baugie curiosa de las habilidades del personaje. Bueno, Garou antes de tener ese poder. Tenía y tiene la habilidad de copiar cualquier técnica del oponente. No solo se queda allí. También puede copiar el poder y estadísticas de su oponente. Un ejemplo es que puede copiar la resistencia o velocidad de su rival. Misterio esperó unos segundos antes de seguir para que los personajes entendieran bien lo explicado. ¿Eso significa si alguien tiene una técnica de fuego él la copia? Dijo Carmilia, siendo más una afirmación que una pregunta, estaba asombrada por la habilidad. Era algo que en el infierno no se había visto. Vaya, qué interesante habilidad y más impresionante que la tuviera antes de tener el poder de un dios. Cestial estaba sinceramente curioso. En todos los años de su existencia, no había presenciado algo igual. Bien, Misterio habló nuevamente para seguir con la explicación, su habilidad de copiar las habilidades y los poderes de los rivales no solo se queda allí. También mejora lo que copia, es decir, evoluciona. Y puede usar esa habilidad copiada cuantas veces quiera siempre que la recuerde. Se detuvo un momento para que Yap continuara la explicación. Este asintió y siguió con la explicación. Garou en esa forma controla las fuerzas esenciales del universo. Lo que le permite hacer una fisión nuclear, lo cual es usado por las bombas nucleares. Aunque, es mucho más poderoso, en la pelea con Saitama, hizo una fisión del tamaño de un pequeño sol, prácticamente pasó de un radio de 300 metros a una explosión que mataría la vida en la Tierra. La sala quedó en un silencio sepulcral ante las palabras de Jack. Era asombroso y a la vez aterrador pensar que Garou tenía esa capacidad destructiva. Wow, eso es. Las palabras de Cestial murieron en su boca, su mente aún procesando lo recién explicado. Un estándar, terminó la frase Carmilia, para luego reclinarse en su asiento. Ciertamente, poder destruir la Tierra. Se volvió un estándar entre los seres que hemos visto. Aunque eso no le quita lo aterrador, la declaración de Carmilia estaba llena de un sentimiento compartido por cada personaje. Era simplemente fuera de lugar pensar que destruir la Tierra se había vuelto la media para cada ser que vieran. Buen punto. Beelzebub se inclinó hacia adelante observando la pantalla, mientras intentaba disimular su incomodidad. Ya deberíamos estar acostumbrados a ese poder. Y aquí estamos. Aquí estamos como pequeñas luciérnagas fascinadas por la luz. El comentario de Lute se ganó un nuevo silencio delgado en la sala. Solo hay dos seres que serían capaces de destruir la Tierra en nuestro universo. Y en los otros universos parece un estándar. La Serafín Mayor estaba aparentemente tranquila. Mientras sus uñas estaban clavadas en los reposabrazos. Entonces, ¿qué otras habilidades tiene Garou? Aparte de copiar las habilidades del enemigo y hacer la fisión nuclear. Bueno, él tiene un estallido de rayos gamas. Jack se detuvo un momento en su explicación pensando cómo explicarles la habilidad sin que la sala quede en otro silencio. Bien, seré directo, ese rayo puede destruir el sistema solar ya que tiene la energía de una estrella. No solo se queda en la destrucción de un sistema solar, también se verían afectados sistemas cercanos, dijo el guardián sin dar muchas vueltas. Eran palabras sencillas de decir más no de digerir. Totalmente, esto ya es un puto estándar. La molestia del primer hombre fue ignorada por la mayoría de los personajes. Está bien, ya entendimos que literalmente es un dios. El comentario sarcástico de Blicho drenó un poco de la tensión en la sala. Algunos se permitieron hasta dar pequeñas sonrisas agradecidos del intento de aliviar la tensión. Impresionante, y aterrador. Podría ser básicamente un SCP. La voz de Millie temblaba un poco por los nervios. A este paso, ir a otro universo es escoger entre morir a manos de un SCP o una fisión nuclear. Por favor no nos lo recuerdes, dijo Valentino. Prefiero ver a este tipo que alguna vez fue humano que el reptil inmortal o como se llame, agregó Satán, ganándose una pequeña risa de los personajes. Jajaja, Satán se hablando.
Esa terapia nunca te sirvió, pero estos vídeos sí. Satán le dio una mirada fulminante a Beelzebub, quien le sacó la lengua en manera de respuesta. Las conversaciones poco a poco comenzaron a escucharse por toda la sala. Algunos comentando datos útiles, otros simplemente escuchando y otros distraídos por sus pensamientos. Eso fue hasta que la princesa del infierno se acercó a Jack y Misterio. Disculpen, quería hacerles una pregunta. Ah, por supuesto. Pregunta lo que quieras. Jack miró expectante a Charlie esperando que hiciera su pregunta. Bueno, sé que ustedes nos están mostrando raps de personajes de distintos universos. Quería saber si podíamos ver más vídeos de un universo en específico. Comenzando por el universo de Garou. Terminó Charlie, observando atentamente las expresiones de los dos guardianes. Vaya, es buena idea. Es menos trabajo para nosotros. Misterio cruzó miradas con Jack. Esperando su opinión. Está bien, lo haremos. Mañana verán un video relacionado al universo de Garou. Dio una pequeña sonrisa, haciendo un gesto para que Charlie volviera a su asiento. La cual estaba con una sonrisa. Muchas gracias. Dicho eso, Charlie fue a su asiento con una sonrisa ya ansiosa por saber más del universo de Garou. Una vez más la pantalla siguió reproduciendo el video. Gracias. Tengo un poder capaz de atravesar galaxias. Mi flujo de energía está fuera de lo lógico. El heraldo ha despertado, ya se avivó el terror cósmico. Lo veo todo, veo a través de vosotros. Tus poderes son los míos y van con fuerza del cosmos. Ataques nucleares, explosión de rayos gamma. El mundo tiene miedo y Garou el modo Saitama. Soy el mal absoluto, por fin. Los cerebran al suelo mientras solo lloro estrella. Tu amigo intenta detenerme aquí, pero solo murió de la forma más bella, arrancando su corazón. Toma esto, quizás hace que ahora sí te pongas serio. En la palma de mi mano el sabor del universo. Después de tanto tiempo ha llegado mi momento. Los personajes quedaron en shock al ver las habilidades de Garou. La explosión de rayos gamma les hizo sentir un escalofrío por toda su columna. Observar el poder destructivo les hacía sentir respeto a regañadientes. No mentían, Garou puede destruir el sistema solar si quiere. Está claro que Saitama es un loco para pelear con ese dios. Bleach estaba al borde de romperse la piel al rascarse tanto el cuello de los nervios. La tierra está en jaque con Garou cerca. Comentó Celestial, con una pequeña sonrisa de respeto. Es mejor que esas personas que comiencen a correr. Será estaba expectante rezando para que Garou no haga una locura. ¿Llora estrellas? Interesante. Alastor entrecerró sus ojos observando las pequeñas estrellas que simulaban ser las lágrimas de Garou. Los estómagos se contrajeron repentinamente. Debido a la escena protagonizada por Garou. Su brazo atravesando al chico. El corazón de la persona en manos de Garou. Las palabras frías y la música encajando. La mirada neutra que le daba Saitama a Garou. Las reacciones no se hicieron esperar. Emilia, al igual que con los SCP, desvió la mirada mientras se abrazaba a sí misma. Charlie se llevó la mano a la boca mientras sujetaba su estómago sintiendo asco. Bauji estaba perpleja por el acto. Bleach abrió la boca sorprendido. Ángel Dus desvió la mirada. Satán mantuvo la compostura apenas. Beelzebub apartó el helado que comía. Será sintió repulsión. Stolas cubrió los ojos de Octavia. La cola de Lona detuvo su movimiento. Estella estaba a punto de vomitar. Luce mantuvo la vista fija en la pantalla. Millie y Moxie se cubrieron los ojos mutuamente. Vox dio una sonrisa mientras se colocaba al borde del asiento para grabar mejor el momento. Velvet y Valentino se estremecieron en sus sillas. Adam simplemente rió un poco al ver las caras de susto para ocultar su incomodidad. Los dos reyes compartieron miradas de preocupación por el bienestar de sus compañeros. Y los guardianes simplemente observaban la pantalla sin reacción aparente. ¿Lo hizo para que peleara en serio? Preguntó incrédulo Ángel Dust. Jack dio una pequeña sonrisa para luego hacer una pregunta que cortó la tensa atmósfera. Vaya, ¿seguro que son demonios? Bleach volteó a ver a Jack con enfado. No, nos puedes reclamar, ustedes nos volvieron sensibles a este tipo de cosas, contestó Bleach. Misterio se encogió de hombros, como si no le importara mucho la reclamación de Bleach. No sé si tomarlo como algo bueno o malo, dijo finalmente. Bleach se cruzó de brazos, molesto. Aunque se dio cuenta de algo que había pasado por alto, se dio cuenta que en todo momento del vídeo, los guardianes se habían mantenido fríos, a veces dando pequeñas sonrisas por palabras susurradas entre ellos.
Jack era el que mostraba un poco de emoción, pero Misterio, bueno, ciertamente era difícil decir si expresaba emoción debido a su máscara. Después de pensar habló. Ya de verdad, no sé por qué me sorprendo, son unos insensibles. Jack rió levemente ante el enojo de Blicho, con una sonrisa le contestó. Habló el demonio. ¿Por qué mejor no explican quién era ese tipo? Comentó Loona intentando aligerar la tensa situación. Bien, ese chico era un héroe amigo de Saitama. Que intentó detener a Garou, pero como vieron no lo logró. La sala quedó en un silencio breve mientras los personajes quedaban sorprendidos. Eso explica por qué Garou dijo que así se pondría serio Saitama. ¿Veremos el resultado de esa segunda pelea? La pregunta de Sir Pentius hizo que todos voltearan a ver a los dos guardianes esperando una respuesta. Tal vez sí, tal vez no, todo es posible, contestó Jack con una sonrisa de oreja a oreja. Una vez más la música del estribillo resonó llevándose las miradas en ese momento, esta vez anunciando el fin del vídeo. El mal acaba ya de comenzar. Será mejor que huyáis de él. El miedo cósmico va a renacer. La parte de mí se ha ido y no piensa volver. El mismo Dios ha sido quien me dio el poder para ganar. Claro, el legado ha despertado. Bárbaro, el monstruo ya no es humano. Claro. Cuentan las leyendas que para ser el hombre más fuerte y mejor debes vencer al puño que se volvió contra Dios. El puño de Dios. Yo quiero ganar y lo conseguiré, porque tengo un poder total. En este combate alcanzaré la victoria, aunque soy es otra historia. El monstruo ya no es humano, es el puño de Dios. Al concluir el último estribillo, los personajes dieron suspiros de alivio. La imagen del chico eliminado por Garou aún en sus mentes. Algunos se estiraron, otros platicaban de Garou. Y otros simplemente estaban procesando lo recién visto. Dios se estiró lentamente en su asiento para luego pararse. Con una sonrisa habló. Un universo fascinante. Espero ver más de Saitama, agregó Emily con emoción. Beelzebub tomó entre sus manos el tazón de helado, que ya estaba derretido. Dio un suspiro decepcionado y caminó a la cocina a buscar más. Mammon estaba negociando con Box y Velvet, para hacer una asociación y ganar mucho más dinero con la grabación. Sarah se levantó, dispuesta a descansar un poco en su habitación. Emily se fue a hablar con Charlie. Baugie fue a comer algo. Estella se fue a explorar. Loona y Octavia se fueron a platicar. Todos tenían una charla con alguien intentando adivinar el ganador de esa pelea entre él y Saitama, sin saber que Garou, el terror cósmico, apenas era el inicio de un mundo lleno de héroes y monstruos. Un mundo con un héroe humano que ni siquiera un dios pudo derrotar. La sala se vació dejando a Misterio y Jack solos. Este último le entregó la tableta a Misterio, el cual después de ver el contenido simplemente habló con un tono bajo y serio. Debe ser una broma, se supone que no quedaba nada de ese universo. No lo es, no te habíamos avisado ya que estabas en tu misión, le contestó con una postura tranquila y un tono profesional. Misterio pensó unos segundos para luego observar detenidamente alrededor. Después, fijó su mirada en Jack y habló. ¿Qué opina Monarca y Kenshi? Jack se encogió de hombros. Para luego contestar la pregunta. Tampoco sé dónde están, no contestan mis llamadas. Misterio dijo algo en voz baja que ni siquiera pudo oír Jack. Luego le devolvió la tableta a Jack en un gesto automático. Ni siquiera contemple esa posibilidad, admitió Misterio. Con infinitos universos todo es posible, es imposible ver todas las posibilidades, le contestó Jack. No me lo recuerdes, aún seguimos en discusiones sobre ese tema. Misterio se sentó en una silla cercana, estaba sorprendentemente tranquilos a pesar de su postura seria. ¿Qué haremos? Preguntó. No lo sé, Monarca está con su propio infierno y Kenshi está con el tema de su ex esposa. Pero, los dos compartieron una mirada fría como si ninguno de los dos quisiera terminar la oración. El silencio se alargó por unos segundos, hasta que fue roto por Jack. ¿Quieres un trago? Preguntó con tono tranquilo Jack intentando animar a Misterio, el cual observó unos instantes para luego asentir. Así ambos se levantaron y caminaron al minibar que había en la casa. Fin de capítulo 9.